Bien, vamos a comenzar entonces con esta nueva secuencia de videos que trata sobre mostrar un método alternativo para el análisis en pequeña señal de amplificadores con transistores MOSFETs. Con una pequeña introducción entonces, en los videos anteriores se mostró cómo hallar parámetros tales como la ganancia de tensión, resistencia de entrada, resistencia de salida de los siguientes amplificadores de una etapa. Por ejemplo, este tipo de circuitos configura como un surtidor común. En los videos anteriores muestro cómo es que ustedes llegan a esa afirmación. Abajo en la descripción de este video les dejo los links. Asimismo se mostró cómo hallar dichos parámetros de ganancia, resistencia de entrada, resistencia de salida de los amplificadores tipo puerta común. Lo mismo para los amplificadores tipo drenador común. Asimismo, el método usado para hallar la ganancia de tensión, resistencia de entrada, resistencia de salida, se basaba en lo siguiente, ¿no? Se usaba las relaciones de ganancia de tensión adecuadas según el tipo de amplificador. Es decir, una vez que nosotros identificamos qué tipo de amplificador es, sea surtidor común, puerta común o drenador común, cada una de estas configuraciones tiene una relación pertinente de ganancia de tensión, y eso lo aplicábamos, ¿no?, según el amplificador que habíamos identificado, que estamos analizando. Asimismo, también se observaba de forma adecuada las impedancias desde y hacia el terminal analizado. Por ejemplo, cuando analizábamos una impedancia viendo desde la puerta hacia el emisor o desde el emisor hacia la puerta, ¿no? Bien. Lo aprendido también se aplicó en análisis de amplificadores de varias etapas con MOSFETs. Aquí les muestro algunos ejemplos. Aquí ustedes pueden apreciar un surtidor común o con un drenador común. Asimismo, aquí ustedes ven un surtidor común con un puerta común, que también se le conoce como amplificador cascode, y también un amplificador drenador común con un amplificador puerta común. Entonces, las relaciones de ganancia de tensión, resistencia de entrada, resistencia de salida halladas para los amplificadores, ¿no?, siempre estarán en función de los parámetros en pequeña señal, ¿no? Y a su vez los parámetros en pequeña señal están en función del análisis en DC. Por ejemplo, este GM que he colocado aquí, que es la transconductancia, es para un transistor NMOS. Si fuese para un PMOS, aquí sería K sub P y acá sería B source gate menos el valor absoluto del voltaje umbral, y la resistencia RS, que es la inversa de la transconductancia. Ahora veremos un método alternativo para el análisis del amplificador surtidor común. Entonces, a partir del modelo básico en pequeña señal del MOSFET, que es el mostrado, noten cómo estoy usando el modelo más básico. No estoy colocando aquí una resistencia R sub 0 entre el drenador y surtidor, sino que estoy usando el modelo propiamente dicho más básico. Noten también cómo hay una fuente de corriente dependiente de esta tensión de aquí, y fíjense cómo aquí hay un circuito abierto, y observen cómo de drenador a surtidor pasa el valor de esta fuente de corriente, ¿no? Esa será la corriente de drenador. Este modelo básico en pequeña señal sirve tanto para el transistor NMOS o PMOS. Entonces, si yo le inyecto una señal de entrada en la puerta, ¿no?, en el terminal de aquí de la puerta, yo podré obtener una corriente de drenador que puede estar expresada, ¿no?, en función de la transconductancia o del RS, ¿no?, que es la inversa del GM, y del BI de entrada, ¿no? Entonces, a partir de la corriente de drenador en pequeña señal podemos obtener también la ganancia de tensión. Esta ganancia de tensión también va a estar en función de los parámetros en pequeña señal. Y también la ROUT podrá estar en función de los parámetros de pequeña señal. En este video de hoy vamos a ver que este circuito de acá tiene una resistencia de entrada, una resistencia de salida
y a todo ese circuito le podemos obtener una transconductancia equivalente. Entonces, a partir de lo que obtenemos de resistencia de entrada, resistencia de salida y transconductancia equivalente de todo este circuito de acá, podemos llegar a lo que le llamamos un transistor equivalente, ¿no? Esto de acá podemos representarlo mediante este solo transistor, donde vamos a tener una resistencia de entrada equivalente, una resistencia de salida equivalente, y todo ese transistor tendrá una transconductancia equivalente que le hemos calculado a partir de este primer circuito. También a partir de dicho circuito podremos hallar la corriente y de drenador en pequeña señal, ¿no? Es decir, de esta representación circuital, así como está, o de su representación como transistor equivalente, podremos hallar la corriente de drenador. Y la corriente de drenador, ya sea para este circuito o su representación equivalente, la podrán expresar como una función de la transconductancia, el RS y el B sub I, ¿no? Entonces la corriente de drenador se puede expresar en función de estos parámetros. Entonces la ganancia de tensión, la resistencia de entrada y también la resistencia de salida estarán en función de los parámetros en pequeña señal. De forma conveniente, este método alternativo se puede usar para hallar la ganancia de tensión y la resistencia de salida de un amplificador drenador común. Hoy día veremos el análisis del amplificador surtidor común, en donde este análisis se hará en pequeña señal. Cuando digo pequeña señal es que se está inyectando una señal de entrada para luego ser amplificada, y esta señal es muy pequeña comparada a las otras que está manejando el circuito. Para ello se supone que ya se realizó el análisis en DC y se calcularon los parámetros en pequeña señal, tales como transconductancia y el RS. Las fuentes independientes, ya sea de tensión y o de corriente en DC, van a estar en off, ¿no? Por ejemplo, una fuente independiente de tensión en off significa un cortocircuito, y una fuente de corriente independiente en DC en off significa un circuito abierto. Los capacitores de acoplo y desacoplo van a estar en cortocircuito. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito que yo le llamo completo, ¿no? Fíjense cómo acá está la señal de entrada, que todo este amplificador propiamente dicho lo va a amplificar. Acá está la salida, acá están los capacitores de acoplo y el capacitor de desacoplo. Ahora, este triángulo que ustedes ven aquí, o esta flecha, en realidad representa una fuente de tensión en DC, ¿no? Positiva, ¿no? Positiva con respecto a la referencia. Y dado que estamos haciendo análisis en pequeña señal y estamos diciendo que las fuentes independientes de tensión en DC van a estar en off, entonces esta fuente de tensión independiente en DC va a estar en corto. Por lo tanto, este triángulo en realidad, cuando hagamos el análisis en DC, va a ser tierra, ¿no? Debido al corto que está aquí. Eso, unido a que aquí también decimos que los capacitores de acoplo y desacoplo van a estar en cortocircuito, entonces este circuito en pequeña señal será de esta forma. Los capacitores están en corto y las fuentes en DC ahora están en cortocircuito, está así, por lo tanto ahorita están en tierra, debido al camino que se ha creado de este punto hacia tierra a través del cortocircuito, ¿no? Ahora se le dice capacitores de acoplo y desacoplo porque este sería un capacitor de acoplo. Miren cómo toda esta parte del circuito se está uniendo a esta parte del circuito, entonces esto de aquí se acopla a esto de aquí. Comentarios similares para este capacitor que había aquí, dado que a través de un cortocircuito esta resistencia se une a toda esta parte del circuito o se acopla, y de desacoplo sería el capacitor que estaba aquí, dado que este cortocircuito, ¿no?, en paralelo con esta resistencia, no va a desacoplarla o simplemente me va a quedar un cortocircuito, desacopla la resistencia. Noten que visto así, esta resistencia 1 está en paralelo con la resistencia 2 y esta resistencia RD está en paralelo con el RL. Entonces me quedaría el circuito de esta forma.
Ahora, el modelo que vamos a usar para el transistor MOSFET, tal como lo hemos comentado en las diapositivas anteriores, va a ser el siguiente, ¿no? Un modelo muy básico. Entonces, en esta secuencia de 3 videos veremos lo siguiente. Hoy día en el video 1 vamos a ver el cálculo de la ganancia de tensión del amplificador surtidor común usando la corriente de drenador en pequeña señal. Asimismo veremos cómo obtener el transistor equivalente, el cual mencionamos en las diapositivas anteriores. También veremos cómo hallar la ganancia de tensión de un amplificador drenador común. En el video 2 veremos cómo calcular la ganancia de tensión del amplificador cascode usando la corriente de drenador en pequeña señal, y también mostraremos su demostración, ¿no? La demostración de cómo hallar la ganancia de tensión con el modelo a pequeña señal de los transistores MOSFET. Y en el video 3 también mostraremos cómo calcular la ganancia de tensión del amplificador drenador común puerta común usando la corriente de drenador en pequeña señal, ¿no? Y su posterior demostración con el modelo en pequeña señal de los transistores MOSFET, ¿no? Y esto se hace con la intención de hacer la comparación de qué método, con qué método puedo llegar a una respuesta más rápida, usando la corriente de drenador en pequeña señal o usando el modelo a pequeña señal de los transistores MOSFET, ¿no? En los circuitos que vamos a analizar. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden hallar la corriente de drenador, esta de acá, en función de la tensión BI, la tensión de entrada, ¿no? La señal de entrada, en este caso la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Bien, entonces para este problema vamos a hallar la transconductancia. Hallaremos la transconductancia equivalente del circuito de este circuito de acá, ya que a partir de ahí vamos a obtener a que es igual ID, dado que la transconductancia equivalente es esto, ¿no? GM equivalente o GM equivalente es igual a I sub 0, corriente de salida, entre señal de entrada, en la condición que B sub 0 esté en corto. Bien, entonces vamos a dibujar este circuito en pequeña señal, y para ello usamos, ¿no? Cuando hemos visto que el MOSFET está en saturación, usamos este modelo de acá. También pueden usar este, pero vamos a usar este de aquí, ya sea para NMOS o PMOS, ¿no? Donde el GM es igual a esto o esto, ¿no? Donde el KN es esto de acá. Bien, entonces veamos, de acuerdo a este modelo tendríamos esto. Por acá el modelo de la puerta más menos VGS, por aquí lo voy a poner, por aquí el GMVGS, por aquí el drenador y el surtidor, ¿no? El surtidor aquí en el circuito, esto está a tierra. Bien, y de acá, ¿no? El BI, la señal de entrada, y como aquí sugiere la transconductancia equivalente con el B sub 0 en corto, ¿no? El B sub 0 está acá en el drenador, entonces en corto sería así. Y este de acá es el I sub 0, la corriente que se mide por el cortocircuito. Bien, entonces de aquí vemos que I sub 0 es igual al valor de esta fuente. Esta es la expresión 1, y noten que lo que yo quiero es I sub 0 en función de BI, por lo tanto yo necesito que este VGS esté en función de BI.
en función de BI, ¿no? Para así tener I sub 0 en función de BI. Y eso también lo podemos ver acá mismo, ¿no? Noten que acá el BGS es igual al BI. Y esto entonces lo reemplazamos en 1 y tendríamos que I sub 0 es igual a GM BI. Y acá está lo que queremos. Entonces GM equivalente de todo esto de acá, en la condición que B0 está en corto, sería I0 sobre BI es igual a GM. Bien, esa es la transconductancia, ¿no? Como ya hemos dicho, para saturación GM es igual a esto, para NMOS o esto, y para PMOS es esto de acá. Ahora, vamos a hallar la R-out, o la R-in, ya tenemos esto, vamos a hallar la R-in y la R-out. Acá hay uno, acá hay otro, vamos a hallar la R-in. La R-in es muy fácil, ¿no? La podemos ver desde aquí, rápidamente es infinita, ¿no? Esto de acá. Acá está BGS. De acá se va para acá y noten que viendo hacia allá, de la puerta hacia el surtidor, la resistencia de entrada es infinita. Entonces R-in es igual a infinito. Ahora vemos la R-out. Es la R de acá, del drenador hacia acá. Y la R-out, tal como hemos visto también en los videos anteriores, se halla con BI en off. ¿No? La señal de entrada en off significa que esto está en corto, ¿no? Esto está en corto. Entonces veamos cómo es esto. Esto estaba así. BI, señal de entrada, más menos PGS. Por acá está GM PGS. Acá está surtidor a tierra y nosotros estamos viendo la resistencia desde acá. Bien, acá nosotros podemos, por ejemplo, para saber qué resistencia hay, agregarle una fuente de test. Y por acá va una corriente de test, tal que esta R-out sería B-test sobre I-test. Bien, entonces la condición es que BI esté en off, o sea, esto está así. Entonces este está ahorita, esta terminal de la puerta ahorita está en tierra, el terminal de surtidor también está en tierra. Debido a eso entonces es el que el BGS es igual a 0. Entonces esto es por un lado, ¿no? Esto le ponemos 2. Otra cosa, el IT es igual a esto de acá, GMBGS. Pero BGS es igual a 0. Entonces IT es igual a 0. Entonces si IT es igual a 0, ROBT sobre 0 es infinito. ¿Qué significa infinito? Una resistencia infinita a un circuito abierto. Y esto debe ser así porque al momento que yo tengo que BGS es igual a 0, entonces la fuente de corriente la corriente de la fuente de corriente es igual a 0 y una fuente de corriente igual a 0 es un circuito abierto. Entonces me quedaría algo así. Entonces la resistencia que yo miro, no hay nada, acá es infinito todo, o sea, es un circuito abierto, entonces resistencia infinita. Bien, con eso ya tengo lo que se me pidió. ¿Para qué necesito esto de aquí? O sea, ¿qué puedo yo sacar de acá? ¿Qué información puedo sacar sobre todo de esto de acá? Observen. Yo tengo ahorita esto. Entonces, lo que yo puedo observar es que la corriente I sub 0 es GMBI.
¿Y dónde está la corriente I sub 0? Casualmente aquí. Es la misma corriente del drenador hacia el surtidor, del drenador hacia el surtidor ID. Entonces por aquí pasa I sub 0. Y esta corriente también es ID. Y esto de aquí es GM por BI. ¿Para qué nos puede servir eso? Nosotros acá, si ya sabemos esto, nosotros podemos, por ejemplo, hacer esto. Acá está el B sub 0, le agregamos una resistencia de drenador, ¿no? Y nosotros ya sabemos que de acá para acá está pasando la corriente ID, que es igual a GMBI. Y como esta corriente va así, hacia abajo, entonces esto se va a polarizar así, más o menos. Por lo tanto, B sub 0 es igual a más menos RD por ID. En buena cuenta sería menos RD por GMBI. Si yo paso para el otro lado, tendría la ganancia B0 entre BI, que sería menos GM por RD. Y nosotros ya sabemos también que la inversa de GM es el RS, ¿no? El R de surtidor, ¿no? Que es la resistencia que yo miro hacia acá. Eso ya lo vimos en los videos anteriores. Esto mismo nosotros hemos obtenido cuando usábamos el otro método. Es decir, si teníamos este circuito, de inmediato identificábamos que esto es un surtidor común, dado que la entrada se está inyectando desde la puerta con respecto al surtidor y la salida se está tomando desde el drenador con respecto al surtidor. Por lo tanto, el surtidor es común tanto a la entrada como a la salida. Entonces esto de aquí es un surtidor común, tan igual como este. Entonces, para el surtidor común, nosotros habíamos visto en los videos anteriores que la ganancia desde el drenador hasta la puerta, del drenador hasta la puerta, es menos la resistencia total que se ve en el drenador. La única que veo aquí, la resistencia total, es RD, sobre las resistencias, las sumatorias resistencias que hay en el surtidor. La única resistencia que hay en el surtidor es RS. Observen perdón, cómo se ve o cómo sale igual. Este también es un surtidor común, este es un surtidor común también. Entonces yo aquí lo he analizado con la forma anterior que les he mostrado. Abajo en la descripción de este video les dejo los links, ¿no? Y acá lo estoy analizando desde el punto de vista de la corriente en señal. Obtengo los mismos resultados. Por lo tanto, yo puedo establecer que este tipo de análisis con ID en pequeña señal también nos permite hallar la ganancia por inspección. La ganancia de tensión por inspección. Entonces, de todo esto de aquí, yo saco lo que pueda usar para el análisis de este circuito. En el siguiente problema también veremos algo más de esto. Bien, continuando en este segundo problema,
nos piden hallar la corriente de drenador en función de BI. Esta es la corriente de drenador, una pequeña señal. Aquí no hay que olvidar que está el B sub 0, la resistencia de entrada y la resistencia de salida vista así. Bien, comencemos. Entonces, tan igual como en el problema anterior, vamos a usar, hallaremos la transconductancia equivalente del circuito ya que ella contiene la información de cuál es esa corriente de drenador, aquí en función de ID. Y recordemos que la transconductancia equivalente se halla con B sub 0 en corto, y esto es igual a I sub 0 sobre BI. Bien, entonces vamos a dibujar el modelo a pequeña señal del transistor MOSFET, en saturación. Es este de acá, lo vamos a usar. Pueden usar este también, pero yo voy a usar este de aquí. Entonces tendríamos esto. Acá está la puerta, más o menos BGS. Este es GMBGS, drenador, y acá el surtidor. Y por acá, del surtidor a tierra, está el RS. De la puerta a tierra está el BI. Y bueno, aquí el drenador, que como condición para hallar la transconductancia equivalente, acá lo vamos a hallar, es que B0 que está en el drenador esté en corto. Y por aquí pasa, por este corto pasa el I sub 0. Entonces, ven, ustedes pueden apreciar aquí que el I sub 0 es igual al valor de esta fuente de corriente, GMBGS, ecuación 1. Entonces, yo necesito el I sub 0, y el BI. Entonces, este I sub 0 tengo que ponerlo en función de BI. Por lo tanto, el BGS deberá estar en función de BI. Entonces vamos a buscar esa relación. Y esa relación, por ejemplo, podemos ver acá que aquí el voltaje en el surtidor, por acá, este es el voltaje en el surtidor. Noten que por aquí está pasando esta corriente de aquí, que en buena cuenta es el I sub 0. Bien, entonces voltaje en el surtidor es igual a GM RS BGS RS. Esta ecuación 2. También noten ustedes que la tensión en la puerta es igual a BI. Relación 3. Y con eso podemos ya calcular lo que necesitamos, dado que BGS es igual a BI. Perdón, BG menos BS. BG lo tenemos, BS lo tenemos, entonces BGS es igual a BG, que es BI, menos BS, que es GM RS BGS. Pasamos esto al otro, este es 4, por lo tanto sería 2 y 3 en 4. Bien, entonces pasamos al otro lado, BGS 1 más GM RS es igual a BI. Entonces de acá ya tenemos la relación, ¿no? BGS BI, por lo tanto BGS es igual a BI sobre 1 más GM por RS. Y esto lo reemplazamos en 1.
Listo, porque acá está lo que nosotros estábamos necesitando, ¿no? BGS en función de BI. Entonces en 1 tendremos que I sub 0 es igual a GM 1 más GMRS por BI. Listo, y acá está lo que nosotros estábamos queriendo hallar, ¿no? La transconductancia equivalente. Por lo tanto, la transconductancia equivalente en la condición que B0 está en corto es I sub 0 sobre BI, esto de acá, GM1 más GMRS. Ahora yo puedo pasar a dividir el GM, me quedaría así, 1 sobre GM más RS. Y nos acordamos que 1 sobre GM es RS, la resistencia a pequeña señal del surtidor. Entonces acá nos quedaría 1 sobre RS más RS. Sería una forma alternativa, ¿no? Una forma alternativa de colocar el GM equivalente. Entonces, también nos piden hallar el Rin. Directamente de acá podemos ver el Rin. Estaríamos así. Acá está el BI más menos BGS. Por acá el RS. Y por acá sigue la otra parte del circuito. Directamente desde acá ya podemos establecer que Rin es infinito. Bien. Ahora vamos a hallar el Rout. El Rout lo hallamos con BI en off. En off, ¿qué significa? En corto. Por lo tanto, el BI va a estar en corto. Vamos a dibujarlo. Acá está el BI. Acá está el BGS. Acá está la fuente dependiente BGS, y acá está el RS. Bien. Y acá está la puerta, drenador, surtidor. Bien, entonces, para hallar la resistencia de salida Rout, tan igual como en el problema anterior, nosotros podemos inyectar una fuente test y ver la corriente I-test, de tal forma que el Rout sería B-test sobre I-test. Bien, y como me están pidiendo o me están diciendo que para hallar la Rout, que está acá, ¿no? Dado que acá está el terminal de salida, el BI va a estar en off, entonces en corto estoy acá. Noten que ahora este terminal de la puerta está en tierra, ¿no? Tierra está acá también. Entonces yo puedo decir que aquí está menos más BGS. Sabiendo que BG también es igual a 0, ¿no? Terminal de la puerta. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que I-test es igual a GM por BGS. Ahora, ¿a qué es igual BGS? ¿No? Por acá viene el I-test. El I-test viene y hace esto, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual el BGS en función del I-test? La BGS acá sería menos I-test por RS. Eso lo reemplazamos acá, ¿no? O esto lo reemplazamos acá, da lo mismo, da absolutamente lo mismo. Entonces BGS es igual a menos GM RS por BGS. Para que esta expresión se cumpla, dado que esto de aquí es un número, para que esto se cumpla, los BGS deben de ser igual a 0. Y si BGS es igual a 0, entonces el I-test es igual a 0.
Y si el ITS es igual a 0, el ROUT, el BTS sobre ITS que es 0 es infinito. Esto de una resistencia infinita significa un circuito abierto. Entonces yo vería el ROUT como un circuito abierto. Y eso es físicamente posible dado que si ya tengo que el VGS es igual a 0, con VGS es igual a 0, entonces el valor de esta fuente de corriente es igual a 0, tal como vimos en el problema anterior. Entonces, una fuente de corriente, ¿no?, cuyo valor es igual a 0 es un circuito abierto. Entonces nosotros veríamos algo así. Por acá RS, ¿no?, y acá está más o menos VGS. Y nosotros estamos viendo la resistencia hacia allá. Y vemos que la resistencia de salida es infinita. Bien. Con esto, con todo lo que hemos hecho, entonces podemos establecer lo siguiente. Sabiendo transconductancia equivalente, resistencia de entrada y resistencia de salida de este circuito de acá, este circuito lo podemos llevar a su modelo en pequeña señal de la siguiente forma. Acá sería más menos BI, acá estaría el GM equivalente por BI y por acá estaría el ROUT. Es decir, todo esto de acá lo estoy llevando a esto. Que esto es básicamente el mismo modelo que nosotros aplicamos para un solo transistor, para este de acá. Ahora que le he agregado una resistencia, yo puedo llevar todo esto como si fuera esto, sabiendo cuál es la resistencia de entrada, sabiendo cuál es el nuevo GM equivalente y sabiendo cuál es la resistencia de salida, ¿no? Donde por ejemplo este sería el terminal de la puerta prima, ¿no?, este de acá, el terminal del drenador prima, este de acá, y el terminal del surtidor prima. En este caso este está a tierra. A esto se le llama, si ustedes lo quieren ver de otra forma, dado que esto de acá, o mejor dicho, dado que esto de acá representa un transistor así, así, esto, puerta, drenador, surtidor, dado que esto es el modelo en pequeña señal de este transistor o de este de acá, entonces yo puedo decir que esto de acá es muy similar a esto de acá, que representa en pequeña señal a todo esto. Yo podría decir que todo esto sería algo así. Acá el B0 y acá el BI. Entonces esto sería un transistor equivalente. Todo esto lo he llevado aquí porque yo ya sé cómo es la representación de esto en pequeña señal, ¿no? Y vemos que esto es lo mismo que esto de acá, que funciona para un solo transistor. Bien, ahora, ¿qué yo podría, además de esta representación de transistor equivalente, qué información adicional podría sacar de todo lo que acabamos de ver ahora?
observen que, tal como también hemos visto en el problema anterior, por ejemplo, si tenemos este circuito de acá, que es un surtidor común, le ponemos acá la salida y acá le ponemos el VI. Yo de antemano, yo ya podría saber qué corriente es esta de acá, que es la I de drenador en pequeña señal. Y la I de drenador en pequeña señal nosotros ya la hemos obtenido, que es esta de acá, que es el I sub 0, ¿no? Que se halló a través de la transconductancia equivalente. De acá lo saco y es una I sub 0, ¿no? En función de BI, que es lo principal, ¿no? Entonces este ID sería transconductancia equivalente por BI, ¿no? Simplemente estoy despejando acá. I sub 0 es BI por transconductancia equivalente, y esto es I sub 0, donde la transconductancia equivalente lo puedo poner como RS más, perdón, este de acá es RS, mil disculpas por el error, este es RS. Bien, y de acá yo puedo obtener la ganancia, dado que si la corriente viene así de esta forma, no, viene así, entonces la caída de tensión en la resistencia sería así. Y esto es tierra virtual en AC, tal como lo hemos visto en los videos anteriores. Por lo tanto, B sub 0 es igual a menos RD por ID, que en buena cuenta sería menos RD por BI sobre RS más RS. Entonces, B sub 0 sobre BI, que es la ganancia de tensión, de aquí hasta acá, sería menos RD sobre RS más RS. Bien, siendo RS la inversa de la transconductancia del MOS. Este resultado de este circuito fue o es el mismo que nosotros hemos obtenido cuando lo analizábamos de la otra forma. Por ejemplo, si nosotros reconocemos de inmediato que este es un surtidor común, la señal de entrada está inyectándose entre el terminal de la puerta del surtidor, la señal de salida se está tomando desde el drenador con respecto al surtidor, por lo tanto el surtidor es común tanto a la entrada como a la salida. Entonces este es un surtidor común. Nosotros habíamos dicho que la ganancia de tensión P sub 0 sobre B sub I es menos la resistencia total que hay en el drenador, ¿no? Solamente hay RD, sobre la sumatoria de resistencias que hay en el surtidor. Hay dos, RS de acá y el RS de acá. Entonces miren cómo yo obtengo el mismo resultado, ya sea por el análisis que vimos anteriormente y por el análisis donde yo estoy empleando la corriente en pequeña señal que la acabo de sacar a través de la transconductancia equivalente. O también lo puedo ver desde el punto de vista de transistor equivalente, dado que todo esto de aquí es un transistor equivalente. Esto de aquí sería un transistor equivalente. Y acá estaría el RD. Entonces, dentro de lo que sabemos del transistor equivalente, es esto. Ahora, la corriente de drenador del transistor equivalente, dado que el Rout es infinito, no, esta sería la corriente de drenador. Dado que el Rout es infinito, entonces la corriente de drenador es Gm equivalente por BI, dado que este es circuito abierto. Entonces esto es Gm equivalente por BI. El BI es lo que se le está
inyectando acá, ¿no? De acá para acá, perdón, de acá para acá. Es esto, de acá para acá, de acá para acá, que es lo mismo de acá para acá, dado que todo esto lo he resumido a esto. Entonces yo ya sé que mi corriente de drenador, que lo saqué del análisis de transconductancia equivalente, es Gm equivalente por Vi. Por lo tanto, como la corriente viene así, entonces es más menos, y esto es tierra virtual. Entonces B sub 0 es menos RD por Gm equivalente por BI. Entonces de acá también saco la ganancia de tensión. B sub 0 sobre BI es igual a menos RD por transconductancia equivalente. Y la transconductancia equivalente nosotros ya sabemos a qué es igual. Transconductancia equivalente es cualquiera de estas, o esta o esta. Entonces ustedes pueden colocar cualquiera de estas. Menos RD sobre RS más RS. Entonces, noten ustedes cómo el análisis de este amplificador, que antes lo vimos a través de esta fórmula de acá, ¿no? Cuando se trataba y reconocíamos que era un amplificador surtidor común, teníamos esto, pero también lo podemos trabajar con la corriente de drenador en pequeña señal y ahí llegar a la ganancia, ¿no? Entonces, también todo esto de aquí lo hemos, ¿no? Resumido, si se puede decir así, lo hemos resumido a un transistor equivalente cuya corriente de drenador, ¿no?, esté en función de esta transconductancia equivalente, tan igual que acá, ¿no? Entonces todo esto de acá ahora es esto, y podemos también calcular la ganancia, que es igual a esto. Entonces la transconductancia equivalente, hallar la transconductancia equivalente, nos sirve para obtener I de drenador en función del BI y por ahí hallar alguna ganancia, ¿no? Y también nos sirve para llevarlo, este circuito de aquí, a un transistor equivalente, a un modelo de transistor equivalente. En este caso es un modelo de pequeña señal, ¿no? Y llegar, ¿no?, al resultado que queremos. Bien, entonces ustedes pueden atacar el problema viéndolo así por fórmulas, tal como lo hemos visto en los videos anteriores, o viéndolo a través de la corriente de drenador en pequeña señal. Bien, vamos a continuar con otro problema. Bien, ahora nos piden hallar la ganancia de tensión B0 sobre BI. Primero reconocemos que este es un amplificador, ¿no?, drenador común. Noten cómo la señal de entrada se inyecta entre los terminales de la puerta, entre el terminal de la puerta con respecto al drenador, y la salida se toma desde el surtidor con respecto al drenador. Por lo tanto, el drenador es común tanto a la entrada, ¿no?, como a la salida. Bien, si empleamos nosotros lo que sabemos de lo que hemos visto anteriormente, esto de acá es esto de acá. Entonces convenientemente nosotros ya sabemos la corriente del drenador en pequeña señal. Y la corriente de drenador, tal como lo hemos visto acá, la corriente de drenador es esta de acá, aunque esté en función del BI, ¿no? Y esto de acá también es esto. Entonces yo ya sé qué corriente viene por acá, que es BI sobre RS más esta RS de acá. Ustedes pueden ponerle un RL y acá cambiaría por RL, o sea, sería simplemente cambiar el nombre de resistencia, RL aquí. Entonces, a partir de ahí directamente nosotros ya podemos hallar el B sub 0. Acá sería, se va hacia acá, entonces más menos B sub 0 sería RS por I de dren, o sea B sub 0 I de dren sería RS más RS por BI. Lo pasamos para acá
y acá está la ganancia de tensión, que nos sale lo mismo cuando nosotros lo hallábamos en los videos anteriores, que si reconocíamos o cuando reconocíamos que esto de acá era un drenador común, la ganancia de tensión era la resistencia que es de B0 a BI, era la resistencia que se ve desde el B sub 0 hasta tierra, que es el RS, sobre la sumatoria de resistencias que hay en el surtidor, RS más esta RS de acá. Bien, entonces noten cómo también puedo llegar a la relación de ganancias usando la corriente de drenador en pequeña señal. Asimismo, observen cómo si yo hago aquí una variación del problema, por ejemplo así, y aquí pongo el B sub 0 y este es RL y este es RS, también lo puedo hacer de esa forma. También puedo trabajar con esto de acá, con corriente a pequeña señal, dado que en este caso la corriente de drenador sería igual a la transconductancia equivalente por BI. De inmediato puedo, por ejemplo, la transconductancia equivalente, dense cuenta que acá es RS más RS, es como si fuera la suma de todas las resistencias del surtidor. Entonces, si ustedes hacen el mismo análisis, esto es como esto más esto que está en serie sería como una RS prima, entonces nos quedaría un RS más RS prima, ¿no? RS más RS prima, pero RS prima es RS más RL, entonces esto en realidad sería BI sobre RS más RL, y listo. De ahí yo puedo hallar la ganancia, ¿no? Dado que si la corriente viene hacia acá, entonces B sub 0 será igual a RL por ID. Entonces B sub 0 sería RL sobre RS más RL por BI, y paso para acá el BI, y esto es igual a la ganancia de tensión. Bien, nos saldría lo mismo que si es que lo vemos de la forma clásica, ¿no? B0 sobre BI. Reconocemos que es un drenador común, entonces ahí empleamos la resistencia que se debe desde B0 hasta tierra, que es RL sobre la sumatoria de resistencia en el surtidor. Hay estas tres. Y noten que nos sale lo mismo. Entonces, estamos usando de forma conveniente los resultados anteriores para analizar estos amplificadores. Ahora, aquí ni en este se puede usar, por ejemplo, el concepto de transistor equivalente, dado que si esto de acá, por ejemplo, dado que está así, y acá está BI, yo puedo sacar, porque yo ya sé cómo es esto, lo acabamos de ver, este acá es RS, yo puedo sacar el transistor equivalente de todo esto. Ok, saco el transistor equivalente y tendría esto. Entonces, acá, ¿dónde está el B0? Al sacar de aquí el transistor equivalente, el B0 ya no está. Entonces ya no puedo hallar la ganancia, si es que eso fuera lo que yo quisiera. Entonces vean cómo de forma conveniente tenemos que ir usando lo que hemos ido obteniendo a lo largo de estos a lo largo de los dos primeros problemas, ¿no? ¿No? Hay que saber qué usar de acuerdo a determinado problema, ¿no? Hay que saberlo aplicar. Noten que acá no puedo aplicar transistor equivalente, pero sí puedo aplicar la corriente de drenador en pequeña señal. Bien, entonces esto sería todo en cuanto a este video.